Gloria a Dios. Dios les bendiga a mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos sintonizan a través de esta programación. Le damos un saludo cordial desde la Iglesia de Restauración South Bay en la ciudad de Southgate. Amén. Doy gracias al Señor porque nos permite en esta linda tarde poder traerles un corto pensamiento de la palabra de Dios y orar por las peticiones, cualquier petición que usted tenga, amén. Dios sabemos que tiene siempre el control, amén. Así que si usted nos sintoniza aquí a través de esta programación, no crea que es una casualidad o porque no, voy a ver qué están dando los miércoles los hermanos. No, no. Mire, en Dios, para nosotros los cristianos, en Dios nunca hay una casualidad. No, para nosotros no existe la suerte ni la casualidad. Todo tiene un propósito de parte de Dios. Amén. Así que yo los saludo cordialmente a todos ustedes que nos sintonizan y ponga su fe en el Señor Jesucristo y espere recibir algo. Amén. Espere recibir algo de parte de Dios porque todos aquellos que esperamos recibir algo de parte de Dios, Dios está dispuesto a bendecirnos. Amén. Así que yo lo invito, por favor, a que nos sintonice aquí, a que abramos la palabra del Señor. Amén. En el libro de Jeremías. Amén. Libro de Jeremías. En el capítulo número 1. Amén. Y versículo número 5. Y téngalo listo ahí en ese versículo bíblico porque antes de leerlo vamos a hablar con el Señor, vamos a orar, vamos a dirigirnos a Él para que sea Él el que nos dirija. Amén. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 1 versículo 5. Antes de leer esto vamos a orar. Así que acompáñenme en una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te doy gracias, Señor, por la vida que tú nos has regalado, Padre mío. Amado Señor, en el nombre de Jesús, te agradezco por este día de vida que tú nos has regalado, oh Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad todavía de estar aquí en esta tierra, Señor. Gracias, Dios mío, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, aún por los momentos difíciles, porque en esos momentos difíciles hemos podido, Señor, acercarnos a ti, Dios mío, confiados de que tú siempre estás ahí para socorrernos. Amado Señor, en el nombre de Jesús, en estos momentos, Señor, a través de esta programación, yo te pido, Padre mío, que bendigas la vida de cada uno de los que nos sintonizan. Padre, los que están ahí detrás de esa pantalla, detrás de esa tableta, detrás de ese teléfono, Señor, te pido en el nombre de Jesús que impacte sus vidas con el poder de tu palabra, Señor. Dios mío, te pido que estés atento a la oración de esa persona, de ese amigo, de ese hermano y hermana que están angustiados, Señor, y que no encuentran un motivo, Señor, para seguir adelante. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, levantando al que no tiene fuerza, Dios mío. Señor, aquel que no tiene un propósito, yo te pido que en esta noche, oh Dios mío, tú cambies esa mente y ese corazón, Señor, que tú puedas darle propósito a esas vidas necesitadas, oh Dios. Señor, en el nombre de Jesús, estoy aquí delante de ti como un instrumento para la gloria de tu nombre, Dios mío. Señor, usa mi mente, mi corazón, mis pensamientos. Todo mi ser lo pongo delante de ti, Señor, reconociendo que la gloria y la honra es para ti, Señor. Usa mi vida, Señor, para que tu nombre sea enaltecido, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y confío, amado Señor, que tú vas a hacer la obra por medio de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 1, versículo número 5. Amén. Jeremías 1, versículo 5. Vamos a leerlo del 4. Mira lo que dice. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Leemos el versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. Gloria al Señor. Amén. Al leer esta palabra, hermanos y hermanas y amigos que nos sintonizan, muchas personas se preguntan si
En verdad Dios los creó con un propósito. Déjeme decirle una cosa de parte del Señor. Dios, a mí y a ti que me sintonizas detrás de esa pantalla, te creó con un propósito. Tú y yo no somos un accidente de la naturaleza. Tú y yo no somos, oye bien, un accidente que tuvo quizás tu mamá o tu papá y ellos dos se juntaron y tú naciste por un accidente o no fuiste planeado. Te voy a decir una cosa. Probablemente quizás tú no fuiste planeado con tus padres o por tus padres, pero en los pensamientos de Dios, Dios ya había decidido que tú ibas a existir. Antes, dice la Biblia, que te formara en el vientre de tu madre, Dios ya te conocía, Dios ya me conocía a mí. Amén. Y eso es algo maravilloso porque eso nos da a entender a nosotros que nosotros tenemos un creador. Y no solamente un creador, sino un creador que nos ama y nos creó con un propósito para vivir aquí en esta tierra. Tú y yo como seres humanos no vinimos a esta tierra nomás a ocupar un espacio o a respirar o a tomar aire y oxígeno. No. Tú y yo fuimos creados para cumplir una misión y un plan específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso es lo que yo quiero basar hoy, este pequeño pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón. Y Dios me puso en mi corazón ponerlo así, de esta manera: 5 beneficios de vivir con un propósito. 5 beneficios de vivir con un propósito. ¿Qué es propósito? Esa es una de las preguntas que muchos de nosotros nos hacemos, y esta corta definición me gustó. Te la voy a leer lo que dice. Mira, el propósito es la intención, la intención, firme determinación o razón de ser detrás de una acción, meta o la vida misma. Dice que el propósito es el motor motivacional que guía las decisiones, combinando pasión con un objetivo claro para lograr un impacto. Esa es la definición de propósito. Y Dios te creó a ti y a mí con un propósito. Detrás de cada acción, detrás de cada decisión, en esta vida que tú y yo vivimos aquí en la tierra, nosotros tenemos un propósito de ser y de existir. Amén. Tú y yo no fuimos creados como los animales. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Con un propósito. Ahora, ¿por qué mucha gente piensa que Dios no los ama? Porque no han conocido el mensaje de Dios. O porque muchas personas quieren vivir una vida apartada de Dios. Porque déjame decirte una cosa: una persona que no conoce a Dios es una persona que en su corazón existe el orgullo y la soberbia. Y ese orgullo y la soberbia no le permiten a ellos acercarse al Señor. Amén. No es porque Dios no les ha demostrado que exista. Si la misma palabra del Señor dice que la naturaleza nos da a entender a nosotros que hay alguien que creó todas las cosas que existen. Las montañas que tú miras, el sol, el cielo, los ríos, los mares, las estrellas, la luna, todo lo que nosotros miramos nos da a entender a nosotros, a nuestra conciencia, de que hay un creador que hizo todo lo que existe. Amén. Entonces la misma naturaleza nos da testimonio a ti y a mí que Dios es real. Amén. Entonces no podemos decir que Dios no existe. Y tú y yo no podemos decir que Dios no te ama. Quizás tú has pasado una situación tan difícil y quizás pediste ayuda a Dios y dijiste tú: bueno, yo le pedí ayuda a Dios, pero no encontré respuesta. Déjame decirte una cosa: muchas veces nosotros atravesamos situaciones difíciles y cosas que no entendemos, porque a través de ese sufrimiento Dios tiene, escucha bien esto, porque a veces Dios, a través de ese sufrimiento, esa situación difícil que tú atravesaste, hay un propósito para enseñarte algo especial a ti. Y tú me podrás preguntar: pero ¿qué voy a aprender algo especial con este sufrimiento que yo pasé? A veces Dios permite atravesar momentos difíciles para que la gente levante la mirada al cielo y digan: necesito ayuda. ¿Sí? En un momento difícil es cuando nosotros necesitamos clamar y levantar nuestra mirada al cielo y elevar una oración y decir: Dios, te necesito. Pero el orgullo de mucha gente, el orgullo que hay en el corazón, no les permite hacer cierta oración o pedir ayuda al Señor.
Amén. Mira el versículo que leímos aquí de Jeremías, dice que antes dice que nos formara en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había conocido. Dios ya nos había apartado con un propósito divino y especial. Dice aquí mis notas, dice que también Dios ya ha establecido un destino que implica un llamado de servicio. ¿Te das cuenta? O sea que la gente, escuchen esto, los que son cristianos que me sintonizan detrás de esa pantalla, en el área que tú sirves en tu iglesia, Dios ya sabía antes que te formara en el vientre de tu madre en qué ibas a estar sirviendo en la iglesia, en qué área, o qué es lo que ibas a hacer. Déjame decirles una cosa a todos ustedes. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios conoce toda nuestra historia de principio a fin. A Dios no hay nada que se le escape de nuestra vida. Él ya lo conoce todo, lo sabe todo. Para Dios, déjame decirte esto, no existe el tiempo. Dios vive en un presente continuo. Dios vive en la eternidad. Para Él es lo mismo el presente, el pasado y el futuro. Él conoce todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es un Dios omnipotente que todo lo puede, todo lo sabe. Amén. Entonces dice aquí que Dios ya nos había apartado con y para un propósito divino y especial. Amigo que tú me sintonizas detrás de las pantallas, ¿sabías tú que Dios, si tú escuchas la voz de Dios y Dios te llama, no cierres tu corazón al Señor, porque Él tiene un propósito para ti? Y la única manera que tú encontrarás ese propósito es escuchando y abriendo tu corazón a la voz de Dios. No hay otra manera. Y te voy a decir por qué. Porque Dios es tu creador. Dios conoce el diseño perfecto para tu vida porque Él te creó. Aún dice aquí, antes que te formara en el vientre de tu madre, Dios ya te conocía. Dios sabía el día y la hora que tú y yo íbamos a nacer. Dios sabía de qué familia ibas a venir tú. Amén. Dios lo sabía todo eso. Y ahora en este tiempo, a través de esta programación, Dios te está llamando y te está diciendo, si escuchas hoy su voz, no hagas duro tu corazón. Amén. Dios te ama. Dios tiene un propósito para ti. Pero la única manera de que tú y yo encontraremos ese propósito es si tú le permites a Dios entrar en tu vida y en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios te diseñó. Él conoce lo mejor para ti. Muchos jóvenes ahora en estos tiempos están buscando un propósito para vivir aquí en la tierra, pero no lo van a encontrar en las áreas o en los lugares o con la gente equivocada. Amén. Y ese es el punto 1 que voy a tocar rápidamente porque el tiempo se nos va. Mira lo que dice aquí. Punto 1, uno de los beneficios de vivir con un propósito es, dice, saber nuestro propósito, saber que nuestro propósito le da sentido a nuestra vida. ¿Sabías eso? Que nuestro propósito le da sentido a nuestra vida. Nosotros fuimos creados para tener significado. Es por eso que muchas personas acuden a los lugares equivocados para encontrar propósito. Escucha, como la astrología, brujería, santería, psíquicos, etcétera, etcétera. Muchas personas tratan de encontrar su propósito en los lugares y con la gente equivocada. Muchos jóvenes de 15, 14, quizás antes, o a veces o de hasta los 20 y tantos años, tratan de buscar un propósito en las drogas o en el alcohol o en ser mujeriegos. Y ellos tratan y después de hacer todas esas cosas, después de ser drogas, después de ser un mujeriego, después de buscar tantas cosas en adrenalina, en deportes extremos, ellos piensan que esas cosas van a llenar el vacío que hay en ellos. No. El único que puede llenar el vacío de tu corazón y darle verdadero propósito a tu vida es Dios. ¿Por qué? Porque Él te creó. San Agustín, un famoso predicador de hace siglos, dijo que el corazón humano no descansa hasta que encuentre el descanso en Dios. O sea que en pocas palabras podemos decir que dentro del corazón del ser humano hay un vacío que solamente Dios puede llenar. Y hasta que ese vacío no sea lleno, tú no encontrarás el propósito verdadero para vivir aquí en esta tierra. Amén. Entonces la gente se va a la brujería, a la astrología, tantas cosas. Todos esos lugares son lugares equivocados donde encontrar propósito, porque nuestro creador es Dios. ¿Sí me entienden?
Sin Dios, la vida no tiene propósito. Escuchen esto. Sin Dios, la vida no tiene propósito. Y sin propósito, la vida no tiene ningún significado de vivir. ¿Por qué estás viviendo tú? ¿Ya encontraste el propósito por lo cual tú fuiste creado o vivir aquí en esta tierra? Mira, sin Dios, la vida no tiene propósito. Y sin propósito, la vida no tiene ningún significado de vivir. ¿Te das cuenta? Dice, y si nuestra vida no tiene significado de vivir, quiere decir que en nosotros no hay ninguna esperanza. Cuando tú y yo encontramos el verdadero propósito para vivir aquí en esta tierra, nuestra vida tiene significado y en nosotros hay una esperanza. ¿Y sabes cuál es esa esperanza? Vivir la eternidad con Dios. Esa es nuestra gran esperanza. Esperar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Mira lo que digo. Mira lo que dice aquí la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Dice, si nuestra vida no tiene ningún propósito, entonces aplicaríamos estas palabras que el apóstol Pablo dijo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Mucha gente vive de esta manera. Amén. Que dice, no, yo para qué, yo voy a disfrutar la vida, hoy voy a tomar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. I don't care God. I don't care about God. No me importa lo Dios. Mucha gente vive así. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Otro pensamiento dice, mira, la más grande tragedia, oiga, no es la muerte, sino una vida sin propósito. Una persona que no tiene un propósito en esta vida es una persona que a todo se le hace aburrido. No disfruta su trabajo, no disfruta servir en la iglesia, no disfruta su familia, no disfruta todas las bendiciones que Dios nos ha dado, no disfruta, escuchen bien, no disfruta ni aún la salud que tienen en sus cuerpos. Imagínate lo desgraciado y lo insensato que es vivir sin un propósito en esta vida. No disfrutan nada de las bendiciones que Dios les ha dado. Y eso no tiene sentido. No hay esperanza en eso. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir con un propósito aquí en esta tierra. Amén. Un pensamiento, la más grande tragedia, dice, no es la muerte, sino una vida sin propósito. La esperanza, escuchen, la esperanza que nosotros tenemos viene de tener un propósito. ¿Tienes un propósito para vivir aquí en la tierra? Dios te pregunta hoy a ti, amigo o amiga que me sintonizas, ¿cuál es el propósito tú de vivir aquí en esta tierra? ¿Dónde estás buscando tú ese propósito? ¿En la magia? ¿En los brujos? ¿Estás buscando tu propósito en agradar a una persona, a tu novio, a tu novia? ¿En dónde estás buscando el propósito verdadero de tu vida? Si lo estás buscando en una persona o si lo estás buscando en cosas o en vicios, déjame decirte, estás en el lugar incorrecto. Tu verdadero propósito solamente te lo puede dar tu Creador, Dios, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, punto número 2. Escucha, el saber nuestro propósito simplifica nuestra vida. Otra vez lo voy a repetir. El saber nuestro propósito simplifica nuestra vida. El saber nuestro propósito define lo que hacemos y lo que no hacemos. Nuestro propósito se convierte en el estándar que usamos para evaluar cuáles actividades son esenciales y cuáles no. Por ejemplo, al preguntarnos y decir, ¿esto que voy a hacer o ejecutar me va a servir para cumplir el propósito de Dios en mi vida? O sea, cuando tú y yo sabemos nuestro propósito, nuestra vida se hace más fácil. Tú ya sabes dónde vas a caminar, hacia dónde vas a correr y qué meta vas a perseguir. Cuando tú y yo conocemos nuestro propósito, te voy a poner este ejemplo. Cuando nosotros sabemos nuestro propósito, sabemos hacia dónde vamos a apuntar la flecha. Pero una persona que no tiene ningún propósito no sabe hacia dónde va, no sabe dónde camina y no sabe hacia dónde va a llegar, ni a dónde va a terminar. Pero cuando tú y yo sabemos nuestro propósito,
nuestra vida se hace más fácil porque sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Mira, dice que cuando tú y yo sabemos nuestro propósito, se convierte en el estándar que usamos para evaluar cuáles actividades son esenciales y cuáles no. ¿Sabías tú que uno de las cosas más preciosas que Dios nos ha dado es el tiempo para nosotros? Es la vida que Él nos ha dado, el tiempo aquí en esa tierra. Eso es invaluable, porque el tiempo que Dios te ha dado a ti y a mí no lo podemos guardar en el banco. No existe un banco para guardar tiempo. Lo que tú viviste el día de ayer ya pasó, ya no lo puedes volver a traer al presente, ni guardar 10, 12 o 5, 3 horas en el banco. Ya no se puede, no puedes comprar tiempo. Cada día que tú tienes es una oportunidad de aprender a vivir tu propósito con Dios. Y cuando tú sabes el propósito, tu vida se simplifica, se hace más tranquila, podemos decir. Amén. Ahora, sin un propósito claro, no tenemos un buen fundamento en qué basar nuestras decisiones. O sea, las decisiones que tú y yo tomamos tienen que tener un fundamento. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tú estás persiguiendo para tomar buenas decisiones? Amén. ¿Cómo controlar o manejar nuestro tiempo y aún cómo usar nuestros recursos? O sea, lo que Dios nos ha dado a nosotros, sabemos cómo lo vamos a usar y en qué manera lo vamos a usar cuando conocemos nuestro propósito. Hermanos y hermanos, amigos y amigas, nosotros somos gente con propósito. Amén. Sin un propósito claro en nuestra vida, estamos expuestos a tomar decisiones basándonos de acuerdo a nuestras circunstancias, a las presiones de la vida y aún en nuestros sentimientos, cuando no sabemos nuestro propósito. O depende cómo yo me sienta, así voy a tomar una decisión. Qué incorrecto y qué manera más tonta de tomar decisiones. Cuando nosotros sabemos el propósito claro en nuestra vida, tomamos buenas decisiones. Amén. No por las circunstancias ni las presiones de las personas. Hay personas que toman decisiones porque están siendo manipuladas por otras personas, porque se sienten presionadas por esas personas, no por lo que Dios dirige sus mentes y sus corazones, sino por la presión de otra gente o por querer agradar a otras gentes. Hay gente que toma decisiones torpes e incorrectas por la presión de otras personas. Déjame decirte una cosa, nosotros somos guiados por Dios, no por la presión de la gente, no no por querer agradar a la gente. Nosotros no estamos, hermanos y hermanas, para agradar a la gente. Nosotros estamos para agradar y hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Mira esto lo que dice aquí. Las personas que no tienen un propósito hacen muchísimas cosas y eso causa estrés, fatiga y conflictos. ¿Por qué? Porque alguien que no tiene un propósito va a buscarlo, como les dije al principio en el otro punto, lo va a buscar aquí, lo va a buscar en la droga, lo va a buscar en las mujeres, lo va a buscar en el trabajo, lo va a buscar en cosas que se pasan en esta vida, cosas que no son eternas. Y eso causa estrés, fatiga y conflictos. Mire aquí dice, es imposible hacer todo lo que la gente quiere que hagamos. Tenemos el tiempo suficiente para agradar y hacer la voluntad de Dios. No podemos agradar a toda la gente. Si tú basas tu propósito en querer agradar a toda la gente, déjame decirte una cosa, te vas a frustrar y vas a llenar tu vida de conflictos, te vas a preocupar y las preocupaciones a veces traen enfermedades. ¿Sí? ¿Sabías tú que hay mucha gente que se ha enfermado por preocuparse demasiado? Porque no tienen un propósito que simplifique la vida de ellos. Amén. Dice el Proverbios capítulo 13, versículo 7, una vida pretenciosa es una vida vacía. Una vida simple y plena es una vida en plenitud. Esta es la versión más simplificada que encontré sobre ese Proverbios capítulo 13, versículo 7. Dice que una vida pretenciosa, una vida que pretende, ¿verdad? Es una vida vacía, una vida, por ejemplo, alguien que pretende ser algo que no es una persona que vive, que tiene el corazón vacío y la mente vacía. ¿Sí? Dice, y una vida simple y plena es una vida en plenitud.
Amén. Otra versión así de esto mismo dice que una persona que pretende ser rica y es pobre vive una vida vacía. Y una persona que es pobre vive una vida, una persona que pretende ser pobre y es rica. O sea que usted y yo no tenemos que andarle mostrando nada a nadie. Nosotros no estamos para agradar a la gente. Estamos para agradar a Dios y cumplir el propósito de Dios. Amén. Eso es lo que significa este proverbio, capítulo 13, versículo 7. Una vida pretenciosa es una vida vacía. Una vida simple y plena es una vida en plenitud. Tú y yo estamos para agradar a Dios y hacer, y lo que te tiene que importar más a ti y a mí es lo que Dios piensa acerca de nosotros y no lo que la gente piensa acerca de nosotros. Con esto no estoy diciendo que no tenemos que dar un buen testimonio. Claro que sí, somos cartas abiertas al mundo y tanto tú y yo que somos cristianos, que somos hijos de Dios, tenemos que tener un buen testimonio para dar testimonio a los que no conocen a Jesucristo. Pero tú y yo no estamos para cumplir nuestro propósito, sino para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida y primeramente agradar a Dios y no a la gente. Amén. Punto número 3. Dice aquí, conocer tu propósito enfoca tu vida. Lo voy a repetir otra vez. Conocer tu propósito enfoca tu vida. Conocer nuestro propósito concentra todo nuestro esfuerzo y energía en lo que verdaderamente es importante. Amén. Conocer nuestro propósito concentra todo nuestro esfuerzo y energía en lo que verdaderamente es importante. ¿En qué estás tú gastando tu energía y tu tiempo y en qué es lo que tú dedicas más el tiempo? ¿Eso que estás persiguiendo, tratando de hacer, vale la pena? ¿Te lo has preguntado? Lo que tú estás haciendo con tu tiempo, con tu energía, con tu esfuerzo, ¿vale la pena? ¿Estás enfocado en lo que tú estás haciendo? Muchas personas son como los trompos. Escucha esto me gustó tanto. Muchas personas son como los trompos que dan vueltas y vueltas en el mismo lugar, pero sin llegar a ningún lado. Creo que la mayoría de ustedes que me sintonizan saben lo que es un trompo, ¿verdad? Un juguetito con una punta abajo que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero no llega a ningún lado porque está dando vueltas ahí mismo. Así son muchas personas que no tienen un propósito. Dan vueltas y vueltas y vueltas y nunca llegan a ningún lado. Amén. Sin un propósito claro, escuchen, sin un propósito claro, seguiremos cambiando de rumbo y dirección, de trabajo, relaciones, iglesias y muchas otras cosas. Una persona que no tiene un propósito y que no enfoca su vida en ese propósito es una persona inconstante. Amén. No echa raíces en el lugar de donde Dios lo plantó. Tú y yo no podemos ser así. Nosotros tenemos que aprender a ser fieles en el lugar donde Dios nos plantó. Si Dios te plantó en un trabajo, ahí donde tú estás, tú tienes que brillar para la gloria de Dios. Tienes que echar raíces en ese lugar y ser uno de los mejores trabajadores de tu trabajo. Amén. Porque Dios tiene un propósito ahí donde Él te tiene. En la iglesia donde Dios te tiene sirviendo, ahí tú tienes que aprender a echar raíces y cumplir el propósito por el cual Dios te plantó en esa iglesia. Tú no estás ahí en esa iglesia nomás para ir a ocupar una banca o una silla los domingos. No, Dios tiene un propósito contigo. Y aprende a descubrir su propósito también ahí donde te plantó Dios en esa iglesia. Amén. Pero muchas personas piensan que cambiando de todos esos lugares, mira lo que dice aquí, sin un propósito claro seguiremos cambiando de rumbo y dirección, de trabajo, de relaciones, iglesias y muchas otras cosas, esperando que cada cambio que hicimos alivie la confusión o llene el vacío en nuestro corazón. Escucha esto. Muchas personas hacen estos cambios, aún gente que está casada dice, yo quizás si me casara con aquella persona fuera feliz. No, enfócate donde Dios te tiene. Si Dios te ha dado una esposa maravillosa o si Dios te ha dado un esposo maravilloso, quizás no tan maravilloso que necesita trabajar algo en su carácter, si Dios te tiene con esa persona, trabaja ahí, cumple el propósito por el cual Dios te unió con esa persona. Aprende a vivir. Hay un propósito. No pienses que vas por cambiar de marido o cambiar de mujer, tú vas a ser feliz. No, la verdadera felicidad viene de conocer el propósito verdadero por el cual Dios te creó en tu vida. Amén.
Pero muchas personas piensan que haciendo todos esos cambios van a aliviar la confusión que hay en ellos o llenar el vacío que hay en el corazón de ellos. Amén. Cuando el verdadero problema es la falta de enfoque y propósito. Tenemos que aprender a ser gente enfocada en lo que Dios quiere. Ahí donde Dios te plantó, ahí el trabajo que tú tienes, Dios te ha puesto con un propósito. Amén. Ahora es aquí, Efesios 5, 17. Mira lo que dice, Efesios capítulo 5, versículo 17. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Escucha, lo voy a leer otra vez y enfócate. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Ahí donde Dios te tiene, en ese lugar donde te tiene, en el lugar donde tú estás viviendo, en ese apartamento, esa casa, con esos vecinos, trata de entender por qué Dios te puso en ese lugar o por qué tú te fuiste a vivir ahí. Si Dios te tiene ahí con tu esposa, con tu esposo, trata de entender qué Dios quiere de tu relación, de tu matrimonio. Si Dios te plantó en una iglesia y eres un servidor, trata de entender qué es lo que Dios quiere, cuál es el propósito de Dios para ti, ahí en el lugar donde tú estás sirviéndole a Dios en esa iglesia. Amén. Si Dios te tiene ahí en ese trabajo, trata de buscar el propósito, trata de entender por qué el Señor tu Dios te plantó en ese lugar. Enfócate. Pregúntale a Dios, Señor, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Qué tú y yo estamos tratando de hacer para hacer mejor las cosas? ¿Te estás enfocando? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas? Amén. En eso tenemos que fijarnos. Amén. Mira, te voy a poner este ejemplo. Tú sabes que la energía solar, ¿verdad? Cuando alumbra así, alumbra todo lo que hay, ¿verdad? Cuando el sol sale en la mañana y los rayos del sol pegan, el sol alumbra todo, ¿verdad? Los campos, todo lo alumbra el sol, y que necesitamos esa luz solar para vivir. Pero cuando tú agarras una pequeña lupa y la pones a los rayos del sol, y ese rayo que atraviesa esa lupa se enfoca, esa luz se hace tan pequeña que tú la enfocas y la pones en una hoja seca o en una servilleta, en un papel, esa luz que era tan abierta así, se enfoca y esa luz que pasa a través de la luz, de la pequeña lupa, tiene el poder, cuando está enfocada esa luz, tiene el poder de prender en fuego el papel y la hoja. ¿Por qué? Porque esa luz está enfocada. Así tú y yo tenemos que ser también enfocados en lo que hacemos, enfocados donde Dios nos plantó. Amén. Ahora otra cosa también, mira, el rayo láser. ¿Sabes tú qué es el rayo láser? Es una luz enfocada. Yo sé que todos alguna vez tuvieron un pequeño rayo láser, una pequeña luz roja que atraviesa distancias. Pues déjame decir una cosa, que el rayo láser, aún en las fábricas de cortar hierro, usan rayo láser de esa luz tan finita y tan enfocada que es capaz de partir el acero. Escucha, el rayo láser. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando tú y yo estamos enfocados en lo que Dios quiere, vamos a ser capaces de cortar y deshacer aquellas cosas que Dios quiere que nosotros atravesemos en la vida. Hay que ser como la luz de la lupa o como el rayo láser, enfocados donde Dios nos plantó. Amén. ¿Sí? Dice que no hay nada más poderoso que una vida enfocada. Los hombres y mujeres que marcaron una gran diferencia en la historia fueron aquellos que se enfocaron. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que esparció el cristianismo en el Imperio Romano. Su secreto fue una vida enfocada. ¿Cuál era el enfoque de Pablo? Predicar a Jesucristo, decía, y a Cristo crucificado. Y donde quiera que iba Pablo, porque estaba enfocado, plantaba una iglesia. Iba a una ciudad, causaba una revolución en la ciudad, porque él predicaba a Cristo crucificado. ¿Cuál era el enfoque de Pablo? Pablo sabía dónde Dios lo había plantado, Pablo sabía quién era él, qué era lo que Dios le había dado y por qué él estaba ahí. Y donde quiera que él iba, porque tenía un enfoque de predicar a Cristo, ahí plantaba una iglesia, el apóstol Pablo. Así que tú y yo tenemos que vivir una vida enfocada. Si tú y yo queremos ser recordados en el futuro, tenemos que aprender a vivir una vida enfocada en Dios. Amén. Dice aquí, enfoca, deja de dar tantas vueltas, deja de querer hacer todas las cosas y enfócate a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Deja de hacer tantas actividades y enfócate en lo más importante.
No podemos confundir actividad con productividad. Podemos estar haciendo muchas cosas, pero sin ningún propósito. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el punto? Mejor enfoquémonos en la meta que Dios tiene para nosotros. Dios te puso en un lugar, enfócate. Dios te plantó en un lugar, enfócate en lo que estás haciendo. Si tú eres bueno para algo, Dios te creó para eso, sigue persistiendo. Sigue así persistiendo. Apunta como el rayo láser, corta como el rayo láser. Pero enfócate. Dios quiere que nos enfoquemos. Amén. ¿Por qué? Porque es importante. Dios nos creó a nosotros, hermanos, hermanas y amigos, con un propósito. Si tú estás ahí detrás de esa pantalla, has de preguntarte, bueno, pero yo no sé cuál es el propósito de mi vida. Déjame decirte una cosa. Busca a Dios. Busca a Dios. Si Dios te está hablando a tu corazón y en tu vida, permítele a Dios y la voz del Espíritu Santo. Ábrele tu corazón a Dios, ahí donde tú estás. Amén. Dios tiene un propósito para ti, pero ese propósito solamente lo vas a encontrar en Dios. No en ninguna persona, no en ningún otro ser humano, no en los vicios, no en las actividades que tú hagas, no. No lo vas a encontrar aquí en las cosas de esta tierra. Mira, las cosas de esta tierra son pasajeras. Cualquier cosa que tú hagas aquí, quieres levantar una gran casa, un patrimonio, quieres ganarte un trofeo, quieres ser famoso, salir en la televisión. Déjame decirte una cosa, todo eso va a pasar y va a quedar atrás. Pero si tú tratas de buscar el propósito eterno por el cual Dios te creó, entonces eso va a permanecer para siempre. Y eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque tiene que estar en las cosas eternas. Claro, mientras vivimos en esta tierra, vamos a dar lo mejor para Dios y ser un ejemplo de vida para los demás. Pero mi enfoque principal tiene que ser agradar a Dios, buscar el propósito por el cual Dios me creó, oye bien, y marcar un impacto, crear un propósito por toda la eternidad. Porque las cosas de este mundo son pasajeras. Amén. Pero las que no se ven, dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, son eternas. El cielo es eterno. La vida eterna que Dios nos ha dado es para siempre. Amén. Y dice la palabra del Señor que el que está en sus manos, en las manos de Dios, nadie, absolutamente nadie lo arrebatará de su mano. Así que amigo, amiga, hermano y hermana que me sintonizas, Dios tiene un gran propósito para nuestras vidas. Tiene un propósito contigo, conmigo. Y donde quiera que Dios te puso, te plantó, echa raíces y enfócate en Dios. Trata de buscar ese propósito para el cual Dios te creó. Amén. Si esto podríamos abarcar tanto más, hay tanto más que dar aquí. Amén. Pero hasta aquí el tiempo nos ha dado. Y espero en el Señor que en otra vez que me dé la oportunidad seguiremos hablando sobre propósitos. Amén. Porque es tan maravilloso lo que Dios nos ha dado a nosotros, amigos, hermanos. Amén. Terminamos. Si hubiese alguien ahí detrás de la pantalla que le gustaría aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo puedes hacer. Mira, aún ahí detrás de ese teléfono, detrás de esa tablet o detrás de ese televisor, Dios te puede conceder, oye bien, la salvación de tu alma. Dios te puede conceder para que tú encuentres el propósito de tu vida. ¿Te gustaría hacer eso, dar el primer paso para encontrar el propósito de tu vida? ¿Te gustaría aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, arrepentirte de tus pecados y obtener la vida eterna? Mira, es tan sencillo. Solamente tienes que reconocer que eres un pecador y que necesitas salvación. Amén. Dios envió a su propio Hijo a morir en una cruz. Tú puedas decir, eso es una historia que he vivido. Déjame decir una cosa. Esa historia es real, es verídica. Y te lo digo por experiencia. El día que llegó Cristo a mi vida me cambió, me transformó. Y Él puede hacer lo mismo contigo, aún ahí, detrás de ese teléfono o detrás de esa pantalla. ¿Qué? Y tú vas a preguntarte, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Mira, aceptar a Cristo en tu corazón y pedirle perdón. Si quieres, podemos hacerlo. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Dile al Señor con todo tu corazón, Señor Jesús, creo que moriste en la cruz del Calvario y al tercer día te levantaste de entre los muertos.
Señor Jesús, sé que derramaste esa sangre para limpiar mis pecados. Señor, en esta tarde, en estos momentos, yo me arrepiento de mis pecados. Perdóname, límpiame de mis pecados. Te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador de mi alma. Señor Jesús, límpiame, purifícame. Te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguirte hasta el final. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración con todo tu corazón, te digo bienvenido a la familia de Dios. Y prepárate porque el propósito que Dios tiene para tu vida lo va a cumplir. Amén. Así que hermanos y hermanas, vamos a orar por las peticiones. Si usted está ahí detrás de la pantalla, de la tableta o de la televisión, mire, Dios tiene el control de nuestras vidas. Amén. Así que vamos a orar por las peticiones, ya sea problemas familiares, problemas de enfermedad, problemas emocionales, problemas... ¿Qué clase? Hábleme usted de cualquier clase de problema. Dios tiene la solución para todo. Amén. Así que vamos a orar por esas peticiones, vamos a orar por esas acciones de gracia, porque también oramos para darle gracias a Dios, no solamente para pedir. Amén. Así que ahí donde están, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra que tú nos has traído hoy en esta noche, Dios mío. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que tú tienes propósitos para con nosotros, Señor. Tienes un propósito especial en nuestras vidas, Dios mío. Gracias, Señor, por esa palabra que trajiste para nosotros, oh Dios. Dios mío, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, mira, ahí detrás de las pantallas de cada teléfono, de cada iPhone, de cada, Señor, tableta o televisión. Dios mío, ahí hay hermanos y hermanas y amigos que tienen necesidades, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que extiendas tu mano sobre ellos, oh Dios. Padre, que el que esté enfermo, Señor, ahora en estos momentos, Dios mío, hermano, hermana, amigo, pon la mano ahí en la pantalla. Vamos a pedirle a Dios que esa enfermedad salga fuera de tu cuerpo. Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, que al tocar esa pantalla, Padre, tú impactes con tu presencia ese cuerpo enfermo. Señor, que esa enfermedad, que ese espíritu de enfermedad salga de esos cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Dios mío. Oh, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo reprendo todo espíritu de enfermedad de esos cuerpos, Señor, ahora en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Dios mío. Señor, sana esos cuerpos enfermos, Padre. Glorifícate, Dios mío. Oh, maravilloso Señor, por esos problemas emocionales, Señor, por esos pensamientos negativos, esos pensamientos de suicidio, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de suicidio sobre la mente de los jóvenes, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío. Oh, maravilloso Señor, por aquellas mentes, Señor, que han sido dañadas con palabras, Dios mío. En el nombre de Jesús, sana, Señor, esas mentes, Dios mío. Padre, por problemas legales, Señor, de migración, por problemas de corte, Señor, pon tu mano sobre ellos. Tú eres nuestro abogado por excelencia, Dios mío. Allí, Señor, en el nombre de Jesús, actúa a favor de tus hijos, Dios mío. Señor, tú eres nuestro defensor, tú eres, Señor, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, Dios mío. Padre, te pido por aquellos que están desmotivados, Señor. Anima sus corazones y sus mentes, Dios mío, que ellos puedan seguir adelante buscándote, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Oh, gracias, Señor, porque tú eres fiel, Dios mío. Tú eres maravilloso, Señor. Por aquellos matrimonios en conflicto, oramos en esta noche, Señor. Por aquella madre que quizás perdió su hijo, Dios mío, o que perdió su hijo. Yo te pido en el nombre de Jesús que fortalezcas a esa madre, Dios mío. Padre, por aquellos hijos, Señor, que quizás están siendo rebeldes en sus hogares. Yo te pido en el nombre de Jesús que pongas tu mano sobre ellos, Señor, y tengas misericordia de sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en esta noche te damos toda la gloria y la honra a ti, porque solamente tú te la mereces. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden, hermanos, Dios es bueno, Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y Dios, escuchen, cumplirá su propósito en ustedes y en mí. Gloria al Señor, que Dios me los bendiga. Y recuerden, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Congreguémonos más, hermanos y hermanas. Busquemos más a Dios.